Basaremos nuestro seminario en la siguiente pregunta. ¿Por qué la estructura en trébol es la opción más eficiente que tienen las empresas en respuesta al cambio? Es importante darle respuesta, ya que actualmente las empresas que operan en el mercado deben responder de forma ágil a los distintos y complejos retos a los que se exponen, dejando incluso de lado las rigideces que imprimen determinadas estructuras organizativas. Es por esto que una condición necesaria, pero no suficiente en un proceso dinamizador, se relaciona con el desarrollo de nuevas habilidades y competencias de sus miembros. Sin embargo, deben contar además con estructuras organizativas flexibles. Por ello, en esta sesión analizaremos las bases conceptuales de las organizaciones flexibles, en particular la utilización extendida del modelo en trébol. Hace tiempo que la velocidad del cambio de los entornos empresariales constituye una circunstancia admitida. La turbulencia, el dinamismo y la explosión de incógnitas son los ingredientes que acompañan a la gestión de las empresas del siglo XXI, donde no hay nada más constante que el cambio. Profundos cambios en el entorno que han protagonizado las dos últimas décadas parecen conjurarse para así facilitar, acelerar y exigir un cambio hacia nuevas formas organizativas, las cuales comparten un rasgo en común. ¿Cuál es ese rasgo? La búsqueda de flexibilidad en sentido amplio, es decir, la capacidad de responder de forma ágil y eficaz a los cambios continuos de las variables que configuran el medio ambiente organizativo, propiciando así configuraciones organizativas capaces de ¿qué? Pues de adaptarse con rapidez, así como de desarrollar niveles crecientes de eficacia. Una organización flexible es aquella que pretende a un corto plazo utilizar factores disponibles ¿para qué? Para adaptarse a los cambios inmediatos, mientras que a largo plazo se esfuerza por adaptarse al entorno competitivo y lograr así un desarrollo organizativo permanente. En este sentido amplio, se puede decir que la flexibilidad se aproxima a la noción de gestión del cambio organizativo. Entonces, las nuevas formas organizativas que surgen como consecuencia de los procesos de ruptura de actividades y de la potenciación de las relaciones contractuales han sido bautizadas como forma flexible, variable o de geometría variable, ya que tanto las relaciones formales como las fronteras de la organización pueden quedar difuminadas como resultado de ¿qué? De la subcontratación, de la cesión de las alianzas o de la cooperación de las actividades convencionales. Entonces, en este caso, tendremos la oportunidad de adentrarnos más a la estructura en trébol. Voy a hablar del origen de la estructura y su autor o sus autores. Entonces, el primero de ellos es Charles Handy. Este autor nació en Irlanda el 25 de julio de 1932. Tiene una larga y distinguida carrera tanto en el mundo empresarial así como en el académico. Este fue graduado de la Universidad de Oxford, de Sloan School de MIT, y fue fundador de la London Business School. Entre sus libros más recientes están La Edad de la Paradoja y también La Edad de la Insensatez. Él desempeñó funciones de consultor, profesor y así como de prolífico escritor y también locutor. Fue el pensador en administración más influyente y conocido de Europa. También fue el creador de conceptos como la sociedad comunitaria para el modelo corporativo del futuro. Él dice que el verdadero patrimonio de las empresas no son las cosas, sino la gente que las maneja, y que para mantener a estas personas dentro de la corporación no podemos seguir considerándolas como simples empleados. Entonces, el profesor Handy considera
que el modelo corporativo de la era de las máquinas dice que está desapareciendo rápidamente. En la medida que las empresas se van abriendo hacia las alianzas estratégicas, también los negocios virtuales y otras tentaciones de la era de la información. Pero las empresas dice que están perdiendo compromiso, a menos que desarrollen un modelo más sofisticado de organización. Entonces, si no hacen esto, la empresa se convertirá en una armadura de pactos, donde nadie se siente comprometido con nada, y esto pues obviamente significaría una tragedia. Entonces, él postula que las empresas que pertenezcan a la sociedad comunitaria son las respuestas para este dilema. Entonces, para conservar a la gente en la empresa debe haber cierto tipo de continuidad y cierto sentido de pertenencia, es muy importante. También tenemos que hablar de compromiso, pero un compromiso de doble vía. Entonces, esto quiere decir de la empresa hacia sus miembros y viceversa, de sus miembros hacia la empresa. Su concepto de sociedad comunitaria incluye no solamente a los empleados, sino también a aquellos que están relacionados o tengan unos intereses con la empresa, incluidos sus principales accionistas y además de eso sus fuentes de recursos financieros. Una organizacional que podemos esquematizar con la forma de un trébol, como su nombre lo indica, y en la que podemos identificar un núcleo central conocido como la alta dirección y también 3 tipos de fuerzas de trabajo que serán consideradas las hojas del trébol, que es el núcleo de la organización de las empresas. Entonces, subcontratadas y la fuerza del trabajo flexible también. Entonces, ahora les voy a explicar la estructura, de dónde surgió esta estructura. Esta estructura surgió como respuesta a la crisis de las estructuras piramidales, que ya no eran eficientes en ciertas organizaciones. Por tanto, la organización fue como aplanada. Basándose en la profesionalización, también en la descentralización, reduciendo la jerarquía y orientando claramente la empresa hacia el mercado, es decir, hacia el cliente. Entonces, la propuesta de la organización en trébol, ¿qué pretende? Pretende buscar la máxima concentración de actividades, eficiencia y flexibilidad en la organización ante situaciones que se presenten de dinamicidad, de ambigüedad, de incertidumbre y en definitiva de complejidad del entorno competitivo actual, de su entorno. Este modelo organizativo es una derivación de una estructura plana con características propias de las formas complejas clásicas, la funcional y la matricial. En la 42, que se busca a partir de la cadena de valor la máxima flexibilidad sin perder una integración eficiente de actividades a través de relaciones contractuales y de autonomía en el desarrollo de muchas de ellas. Entonces, Charles Handy define esta organización como un trébol irlandés de 3 hojas, la analogía del trébol irlandés. Esta tiene su base en la leyenda del trébol de la suerte, originada en Irlanda como amuleto protector, significaba esto, el cual constaba de 4 hojas. Handy, este autor, expresa que deben adelantarse al cambio y así explorar siempre nuevas opciones y también nuevas tecnologías. Deben crear una verdadera cultura de aprendizaje. Handy, en resumen, describe una organización abierta que se fortalece mediante el uso de otras fuerzas laborales para que actividades no esenciales, por así decirlo, sean realizadas por ellas común. Con esto que mencioné anteriormente, logramos interpretar el uso de lo que hoy conocemos como subcontratación o como outsourcing, características de la organización en trébol.
Primero que todo es la representación del máximo aplanamiento de una organización. Además de esto, los niveles jerárquicos en esta organización desaparecen y la organización se configura como un trébol de 4 hojas con un tallo. El objetivo de esta estructura o de esta organización, como le queramos llamar, es la búsqueda de la máxima flexibilidad. También potencia las relaciones contractuales y la cooperación con otras organizaciones, que esto lo llamamos subcontratación y también trabajo flexible. Hay una organización central en ella que contiene las funciones críticas. El resto son externalizadas y también es una organización descentralizada. Esta es una organización adaptable y flexible. Es una organización eficiente, es decir, que reduce tiempo, costes estructurales de coordinación y control, así como también riesgos. Ahora les voy a la organización en trébol, modelo en trébol irlandés, como le queramos llamar, busca potencializar o potenciar las actividades corporativas claves, abandonando las funciones no esenciales o periféricas. En este modelo, la empresa es el núcleo y giran en su eje 3 pilares u hojas que corresponden a 3 tipos de empleados. La primera hoja, el primer grupo estaría constituido por el núcleo duro de la empresa. En él se halla el núcleo profesional, que es donde se encuentran todas las actividades que son propias y únicas de la empresa. Este está compuesto por un conjunto de directivos que tienen una importancia esencial para la empresa, una importancia muy importante, y por trabajadores también muy calificados con un alto nivel de conocimiento sobre las competencias claves de la organización, en los que reside también el conocimiento y las competencias claves con el fin de buscan el éxito de la empresa. Entonces, sus contratos laborales son indefinidos y también a tiempo completo, en coherencia con un nivel de compromiso y dedicación con los objetivos de la empresa. Segunda hoja se refiere a la subcontratación, es decir, un segundo grupo que estaría conformado por personas subcontratadas de forma estable, ya sea bien a título personal o en empresas subcontratistas para tareas que no forman parte de ese núcleo duro de la compañía. Entonces, todo el trabajo no esencial para la organización se contratará fuera de la misma a otras empresas o a trabajadores independientes que sean especialistas en esas tareas y que, por tanto, según el autor que mencionamos anteriormente de esta teoría, según Handy, son capaces de realizarlas con un menor costo. Es lo que se ha venido a denominar outsourcing. Las empresas necesitan de estos servicios, pero optan por apoyarse en terceros que se los suministren de manera competitiva, generalmente en esquemas contractuales de medio y largo plazo, aunque no definidos. Cada cierto tiempo deben renegociarse las condiciones o incluso cambiar de proveedor. Entonces, ahora les voy a dar la tercera hoja del trébol. Esta tercera hoja corresponde a la fuerza del trabajo flexible, la cual está compuesta por trabajadores, ya sea a tiempo parcial o trabajadores temporales, que se incluirán en la organización en función de ¿qué? En función de las necesidades de la producción. Puede ser consultores que apoyan un proceso de cambio, también un auditor que revisa las cuentas al finalizar el ejercicio, entre otros. Ahora bien, está claro que en la segunda y tercera hoja del trébol el compromiso de las personas no es tanto con la empresa y su proyecto de futuro, y solo se les puede pedir que se comprometan a cumplir con fidelidad los servicios que fueron pactados, que pactaron entre ellos. Entonces, esta visión que Handy formuló en 1989
es muy habitual hoy, lo podemos ver hoy mucho en las organizaciones y explica el extraordinario desarrollo del sector servicios en la economía. Quedaron atrás ya los tiempos en que una empresa contrataba de por vida y con contratos a jornada completa a las personas que necesitaban para realizar cualquier tarea. En determinadas actividades como las relativas a las tecnologías de la información, se ha producido un trasvase sistemático de las personas que gestionaban estos servicios dentro de las empresas. Hay empresas de outsourcing que deben invertir de forma sistemática en innovación. ¿Para qué? Pues para mantener su competitividad, que es lo que buscan. Cuarta hoja, que esta corresponde como al trabajo que se traspasa a los clientes, como el autoservicio de una gasolinera, por ejemplo, el self-service en un restaurante, entre otros. Esta no es una hoja, por así decirlo, propiamente dicha, porque la empresa no paga por este trabajo, pero es muy importante que la tengamos en cuenta, ya que permiten disminuir los costos de la organización. Esta cuarta hoja persigue que el cliente o busca que el cliente haga el trabajo, que busque su autonomía, que es muy importante. Ello no significa que el cliente no necesita a la empresa, pues será la innovación tecnológica que se realice la que deberá mantenerse vinculado. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue mediante lo que hoy denominamos autoservicio. Un ejemplo de esto sería como la instalación de cajeros automáticos por parte de la banca en la década de los 80, el autoservicio también de una gasolinera o el self-service de un restaurante. Ahora bien, podemos afirmar que este modelo tiene una clara efectividad en grandes empresas de servicios y en sectores industriales con procesos de cambio tecnológico elevados y con un alto nivel de competidores, que produce un continuo desarrollo de productos y también la búsqueda de alternativas operativas. Con este modelo, las compañías tendrán un menor trabajo en el núcleo, serán también más livianas y por lo tanto más flexibles. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestra compañera, nuestra correlatora, Vanessa Medina, quien nos va a hablar de la contextualización de esta estructura en trébol con la realidad y también de su campo de aplicación. Además de esto, nos va a hablar de las ventajas y las desventajas que se presentan con esta estructura en trébol. Muchas gracias, Linda, por tu explicación. Ahora veremos aquellos beneficios que trae consigo que la empresa implemente el modelo en trébol. Primero que todo, tenemos una mejora en el desarrollo de las competencias centrales del núcleo central de la organización. Aquí se prioriza tanto la innovación como el desarrollo de las actividades en las áreas centrales de trabajo y se focaliza el control de lo que la entidad denomina el saber hacer. También se externalizan aquellas funciones no esenciales. Estas son las que se consideran que no requieren mayor desarrollo. Por eso se contrata a proveedores externos que cumplan esta función y la empresa disminuye costos y es más eficiente. Además de esto, el modelo en trébol tiende a ser horizontal, donde conlleva que la empresa busque una mayor ventaja competitiva y agilice la toma de decisiones. Además de esto, reduce los escalones y se centra en lo que es más importante, que es su actividad principal. Esta agilidad en el desarrollo de los trabajos y los servicios con los clientes tiene como consecuencia una mayor adaptabilidad y la gestión de los recursos tanto internos como externos que nos demanda el mercado. Y estas acciones internas dentro de la entidad, como pueden ser las vacaciones, los ciclos de producción, etc. Sin embargo, se debe considerar que la aplicación de este modelo en trébol traería cambios a la organización. Primero, la gestión de obliga a la dirección de la empresa a modificar su manera tanto de gestionar como de liderar el trabajo, ya que los diferentes actores funcionan de modo distinto.
Además de esto, aunque la organización en Trello resulte lógica, la verdad es que es bastante complicada, ya que cada hoja de Trello requiere una gestión distinta, pero no hay que olvidar que cada hoja hace parte de un todo. Handy dice que dado que el Trello simboliza 3 aspectos diferentes de un todo, significa que son 3 en 1 y 1 en 3. Con respecto a la tercera hoja del Trello, no puede esperarse, por lo tanto, que el personal temporal asuma las tradiciones y las normas de la organización, ni que éste se identifique con las mismas, ya que debemos tener en cuenta que trabaja básicamente por el dinero y que aprecia su tiempo de ocio. Es por esto que la organización está obligada a esforzarse para lograr que este personal, que es temporal, respete sus reglas, aunque no las asuma ni tenga interés por las mismas. Con respecto a la cuarta hoja, tenemos la entrada al cliente al trabajo, que se puede efectuar bajo una serie de condiciones, pero no todas las veces se va a poder entrar al cliente a este trabajo, ya que el cliente debe sentir que cuando él se involucra en tiene una ventaja sobre la empresa. A continuación, entonces mostraré un análisis DAFO de este tipo de estructura que me pareció importante. Tenemos las fortalezas como en el ámbito interno, las fortalezas y las debilidades. En las fortalezas tenemos la creatividad, los campos tecnológicos, el trabajo flexible, la rotación del personal, las ventajas de costes y el autoservicio, que es importante. Y las debilidades tenemos la gestión interna, los sistemas de coordinación, la imagen de marca que no es conjunta. En el ámbito externo tenemos los nuevos mercados y una satisfacción en la demanda variante. Ya sabemos que este modelo se adapta muy bien a los cambios que tenga el ambiente. Y como amenazas tenemos la incertidumbre y la complejidad del entorno. Ahora bien, este modelo de negocio no nos es muy desconocido, aunque verdaderamente no reparamos mucho en él y deberíamos hacerlo, pues se considera el modelo más eficaz en el desarrollo de la llamada nueva estrategia. Y continuamente observamos, especialmente en organizaciones muy grandes, que estos diseños organizacionales, donde en mayor o menor medida tenemos la participación activa tanto de los colaboradores como de los propios clientes. A este cambio de mentalidad empresarial hay que añadirle que los jóvenes se están incorporando al mercado laboral con nuevas aptitudes y con demandas respecto a las compañías, ya que estos valoran la flexibilidad y son atraídos por esta modalidad del outsourcing y por ende favorece la implementación de la organización en Trello. Tenemos que ponernos en contexto. Tras la crisis económica de la pandemia, empresas consolidadas se han visto abocadas al cierre y los directivos están aplicando un giro en el seno de las organizaciones, eliminando estos costes fijos y haciendo que la producción se favorezca a través de unos sistemas más flexibles, como mecanismos para obtener una mayor agilidad y mejorar el margen de eficiencia en futuras recesiones, en futuros cambios que pueda tener el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de la estructura inicial no fuese en Trello, el cambio en el entorno ha hecho y ha obligado a las empresas a adoptar medidas de este tipo. Hablemos de Uber, una empresa que desde antes de la pandemia ya contaba con un modelo flexible. Tiene 1 o 2 personas en su núcleo profesional en distintas regiones geográficas y esas 2 personas pueden estar trabajando en un espacio de coworking. Los trabajadores que están conduciendo estos autos de Uber no forman parte de la empresa en general, no tienen un contrato fijo, tienen un contrato temporal o tal vez ni siquiera tienen contrato. Y la práctica nos dice que en la mayoría de los casos funcionan como empresas autónomas. Otro hecho que es muy característico y atractivo de esta estructura es la cuarta hoja, lo que se conoce como la autonomía del cliente. Por supuesto, en esta época de pandemia se agilizaron más lo que son las bancas móviles en muchos bancos que no tenían o si tenían estaban actualizadas y no contaban con las funciones necesarias. Por ejemplo, Bancolombia, que a pesar de que tenía una aplicación ya consolidada, muchas opciones quedaban cortas hasta el momento de una nueva actualización y seguramente esta actualización implicó que la empresa subcontratara a personas o empresas para encargarse de esta función. Nos damos cuenta entonces que se necesita de tecnologías y acudimos a este tipo de actividades sin siquiera darnos cuenta. Ahora hablaremos de Amazon,
Amazon es la empresa que está siendo el mejor ejemplo para el modelo Trébol, ya que ha sido el gran triunfador en el Black Friday y que cuenta con una logística que es muy intensiva en capital, y es por esto que cubrir a tantos países, la firma ha visto que hay terceras empresas que están dispuestos a ayudarlos, algo que le permite reducir su riesgo pasivo laboral. Los pilotos, los almacenes, el personal y la gestión están externalizados. Contrataron a una empresa que se llama Celeritas, que es española, para cubrir su demanda en España, en la que es una arrendataria de centros y es quien contrata, quien trabaja en estas instalaciones y que tiene la capacidad para gestionar varias decenas de miles de envíos diarios. Otro aspecto en el que Amazon representa la estructura de Trébol es en la cuarta hoja, que es la del autoservicio. Amazon pasa por eliminar los intermediarios, en este caso a los humanos, con lo que ellos denominaron el futuro de supermercados y tiendas físicas. ¿En qué consiste? Pues es un almacén en el que se entra al establecimiento, coges tu alimento o producto que te interesa y sales de la tienda. Para cobrar se encargan las decenas de cámaras y sensores que te rastrean y conectan con tu cuenta en Amazon. Amazon Go, que es la denominación que le dieron a estas tiendas, fue anunciado en diciembre de 2016. Tras un año en pruebas, ya está abierto al público. En definitiva, los tréboles son tentadores para las empresas, pues les aporta una mayor agilidad y una posibilidad de obtener mayores beneficios. Pero no hay que olvidar que su implementación exitosa es complicada y en ocasiones el mercado puede penalizarlas por olvidarse de la excelencia del servicio. La clave está en generalizar al máximo las relaciones entre cada parte, que sería cada hoja con el núcleo central.